Desde la Secretaría de Bienestar Docente queremos agradecerle la presencia en esta jornada, queremos agradecerle la presencia del arquitecto Juanjo Perseo, vicedecano de esta facultad, a la arquitecta Laura de la Pisonde, secretaria de Bienestar Docente. Les doy un segundo la palabra al vicedecano. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, darles la bienvenida a Nacho, que ya es parte de nuestra casa, a los que no son de nuestra casa, pero que vinieron hoy para escuchar esta charla, y a nuestros docentes. Y en particular quería agradecer a todos los docentes que estamos hoy acá en esta semana de lucha en defensa de la universidad pública y por el cumplimiento de la ley universitaria, y mostrando qué pasa en la universidad pública. Y esto es lo que pasa: los docentes formándonos a pesar de estar en lucha y movimentados por la ley de educación de financiamiento universitario. Estamos acá formándonos para seguir haciendo más universidad pública. Gracias. Muchas gracias por la presentación, gracias a todos por haber venido. Suscribo a lo que dijo Juanjo, es un día especial, pero seguimos acá también bancando la lucha, reclamando por el cumplimiento del financiamiento universitario. Así que gracias a la facultad por este espacio, gracias a la gente de Bienestar Docente por organizar este evento y a todos ustedes por formar parte de esto. Este es uno de mis cuadros favoritos. Se llama La Escuela de Atenas. Lo pintó Rafael Sanzio. Y me encanta porque se asocia mucho a la educación, al conocimiento. En el centro de la escena, por ejemplo, están Platón y Aristóteles, discutiendo. Aristóteles señalando el mundo de lo empírico, este mundo tangible. Al lado Platón señalando hacia arriba. Y yo siempre me pregunté, ¿qué pasaría si le trajéramos a Platón acá? ¿Qué pasaría si viajara Platón al presente? Bueno, moriría. No en sentido, figurado en sentido literal, esta idea no es mía. La tomo de un filósofo moderno que se llama Tim Urban, que tiene un blog que se llama Wait But Why, y él plantea el concepto de unidad de progreso mortal. Es decir, ¿cuánto tiempo yo debería viajar al pasado para traer una persona al presente y que a esa persona le explote el cerebro por el ritmo al que avanzó la sociedad y el mundo? Lo que plantea Urban es que esa unidad de progreso mortal se va contrayendo. Es decir, cada vez los avances se dan de forma más abrupta. Entonces, quería contarles esa idea, pero supongamos de todas maneras que lo tenemos, ¿sí? A Platón acá. Seguro que bancaría la UNR, como se ve en la imagen, pero podría hablarnos de Fedro, que es uno de los diálogos de Platón, donde Sócrates presenta el mito de Teut y Tamus. Teut es un dios que se acerca a el rey Tamus y le dice: tengo una cosa que te va a encantar. Tengo la escritura. ¿La qué? Le dice el rey: la escritura. La gente va a poder escribir sus ideas, las va a poder dejar en una hoja. Eso va a trascender los tiempos. Este rey Tamus le dice: nada que ver, nada más lejos de la verdad. La gente se va a volver burra por culpa de la escritura. Esta escritura va a ser una condena para la humanidad. ¿Por qué? Porque la gente va a volcar todo ahí
y no va a guardar nada en su mente. La gente se va a dedicar a poner todo en la escritura y no se va a llevar nada a su mente, no se va a quedar con nada. Bueno, Sócrates, o Platón en boca de Sócrates, pone la idea de la escritura como un fármaco, algo que puede ser muy positivo para la vida de las personas, pero que al mismo tiempo, en una dosis desmedida, puede perjudicarla, puede matarla. Y algo parecido a lo que planteaba Platón con la escritura, a través de este diálogo Fedro, es similar a lo que ocurre hoy en día con la inteligencia artificial. Supongo que desde hace algunos minutos ustedes sabían a dónde me dirigía con todo esto. Pasa un poco lo mismo, ¿no? Estamos frente a una tecnología disruptiva que nos puede perjudicar un montón, que puede perjudicar a la humanidad un montón. Ustedes pueden encontrar las charlas que hicimos en este mismo espacio el año pasado, más o menos a esta altura del año, y el año anterior, donde yo hago una explicación bastante extensiva de lo que es la inteligencia artificial. Eso está en YouTube, está en mi canal, lo pueden buscar ahí. No voy a volver a repetir todo eso. Sí voy a hacer un pasaje muy rápido por algunos conceptos de inteligencia artificial y luego me voy a meter pura y exclusivamente en el terreno del aprendizaje. Entonces, la inteligencia artificial es una definición operativa que a mí me gusta usar siempre, hacer que las computadoras hagan cosas que típicamente asociamos a la inteligencia humana, o cosas que si las hiciera una persona, diríamos que esa persona es inteligente. Y ahí en esa bolsa de cosas entran un montón de situaciones posibles, que no vamos a enumerar ahora. En particular, el auge y el despegue de la inteligencia artificial en nuestras vidas se lo debemos a los grandes modelos de lenguaje como ChatGPT. La tecnología detrás de ChatGPT existía desde antes de marzo del 2023 o de noviembre del 2022. Los laboratorios de informática e inteligencia artificial ya tenían esta tecnología. ¿Qué hace OpenAI en noviembre de 2022? Disponibiliza esta tecnología para todo el mundo. Lo pone en forma de chatbot. Todo el mundo se puede comunicar con la inteligencia artificial charlando en lenguaje natural. Eso dispara una carrera, una competencia brutal y feroz entre las empresas que están detrás de estas tecnologías. Google, por ejemplo, se apura en sacar a la luz, al público, un modelo de inteligencia artificial similar que se llamaba Bard. De hecho, hay una entrevista muy interesante a Demis Hassabis. Demis Hassabis es el CEO de DeepMind, que es una empresa que pertenece a Google, la empresa que hace toda la parte de investigación de Google. Hassabis ganó el premio Nobel por su investigación relacionada con inteligencia artificial aplicada al desarrollo de tecnologías para mapear o para encontrar la estructura de las proteínas. A Hassabis le dan un premio Nobel por eso. Y el tipo dirige el laboratorio de inteligencia artificial de Google. Y en una entrevista reciente el tipo dice, che, a mí me hubiese encantado hacer esto un poco más tranquilo, tener un poco más de tiempo para desarrollar y para probar estas cosas. Me hubiese encantado seguir trabajando en el laboratorio. Pero lo que hizo OpenAI empujó a todas las empresas a alargar rápido esto. Entonces se abre una carrera y una competencia donde cada semana tenemos avances y novedades al respecto de esto. ¿Qué son los modelos de lenguaje? Son maquinitas, programas de computadora que generan texto. Y como todo modelo de inteligencia artificial tiene lo que se llaman sesgos inductivos, es decir, para funcionar tiene que hacer simplificaciones sobre la estructura del mundo y del universo. Una de esas simplificaciones es que la generación de texto humano se hace a nivel de tokens, podemos decir palabras, tokens, lo vamos a usar intercambiablemente en esta charla, que la generación es de una palabra a continuación de la otra, es decir, que cada palabra depende de lo que venía escrito antes y que además esta generación palabra por palabra tiende a favorecer patrones más frecuentes, es decir, que en todo lo que hablamos los seres humanos hay estructuras y palabras y secuencias de palabras que se repiten más que otras. Entonces, esto es lo que se planteó para desarrollar
Herramientas que traten de emular cómo las personas generan lenguaje. Entonces, un modelo de lenguaje como ChatGPT es un programa de computadora que tiene muchos parámetros, numeritos, perillas que uno puede tocar para lograr generar texto humano. Cuando digo muchas perillas, estoy hablando del orden de miles de millones de perillas, miles de millones de numeritos que hay que ajustar para que ese programa de computadora genere un texto parecido al que generaría un humano. Hay dos cosas que ustedes se tienen que llevar de los modelos de lenguaje. Una es que son autorregresivos y la otra es que son probabilísticos. Es decir, que si están trabajando con la frase transcurrida la primera parte de la charla, los participantes abrieron sus, ese programita de computadora va a tratar de predecir cuál es la palabra que va a seguir ahí con mayor probabilidad. Es decir, que vamos a tratar de predecir la probabilidad de la próxima palabra, dadas todas las palabras que venían antes. Como predice probabilidad, son probabilísticos. Como depende de todo lo que venía antes, son autorregresivos. Vamos con ese ejemplo. Transcurrida la primera parte de la charla, los participantes abrieron sus y este programita aprendió que la palabra más probable a continuación es libros, podría ser también computadoras, mochilas, ojos, ¿por qué no corazones? Entonces, lo que hace un modelo de lenguaje como ChatGPT es predecir cuál es la palabra más probable en una secuencia de palabras. Eso que parece tan básico terminó resultando bastante mejor de lo que muchos esperaban. Otra noción interesante es que estos modelos de lenguaje comprimen información. ¿Qué quiero decir con esto de que comprimen información? Si yo pudiera pesar en tamaño informático todo el texto que se usó, se le dio de comer a un modelo de lenguaje, eso pesaría un montón. Un montón como si fuese esa pelotota grande. Si yo pudiera pesar cuánto ocupa guardar en una computadora los numeritos que hacen a ChatGPT, serían muchos menos, del orden del 1% de lo que ocupan los datos que se usaron para entrenar. Entonces, esto no es una base de datos. No es que todas las palabras que escribieron los seres humanos están guardadas en ChatGPT. Es que hay una compresión inteligente de la información. Es decir, que un montón de palabras fueron a parar en unos poquitos numeritos. Poquitos en términos relativos con las muchas palabras que hay. Es una compresión, decimos, inteligente de la información. Casi te diría que fuerza bruta, porque lo que hicimos fue generar una computadora que copie, que imite las palabras que dicen las personas. Y eso funcionó súper bien, porque sobre esa base se incorporaron un montón de ideas. Por ejemplo, la idea de razonar. Si usaron ChatGPT alguna vez y hicieron una pregunta, a veces les aparece que ChatGPT está pensando. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que esté pensando? Bueno, en realidad no es más que generar una secuencia de palabras que emulan un razonamiento. Es decir, antes de darte una respuesta, ChatGPT está generando ideas que no te las muestra, por eso lo llamamos pensamiento, como si fuese una cadena interna, y sobre eso te da una respuesta. Entonces, cuando a estas cosas que generaban secuencias de palabras le incorporamos la capacidad de pensar, es decir, un tiempito antes de darte la respuesta, las cosas se volvieron muy buenas. Los resultados fueron increíbles. La misma estrategia, solo que ahora le dejamos tiempo al modelo, a ChatGPT, para pensar. Entonces, a pesar de ser herramientas que autocompletan texto, saben o resultó que saben hacer cosas para las cuales no fueron explícitamente programados. Es decir, cuando a ChatGPT se le dio de comer texto, hay un montón de cosas que no se le enseñaron a hacer. Y sin embargo, después de este proceso de entrenamiento, cuando OpenAI lo saca al público, resulta que ese ChatGPT sabe hacer cosas que nadie se imaginó que podía hacer. Por ejemplo, si yo le doy este texto a ustedes, les va a parecer que no tiene ningún sentido. Si eso
se lo prompteo, es decir, se lo doy como instrucción a una inteligencia artificial, la IA no va a tener ninguna duda en decirme que eso era un mensaje cifrado, César 1, es decir, que cada carácter está desplazado un carácter en el alfabeto contra el siguiente. Es decir, que reemplacé la H por la I, la O por la P, la L por la M. Y yo, sin decirle nada, le pegué ese texto a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial dedujo que yo le estaba dando un mensaje cifrado, cuando nadie le enseñó explícitamente a descifrar mensajes. Me van a decir ustedes, pero seguramente en todo el texto que leyó ChatGPT mientras se preparaba para ser consumido por los usuarios, vio libros de criptografía. Absolutamente. Pero lo supo aplicar al problema particular que yo le estaba dando sin ningún tipo de instrucción. Es decir, que son máquinas que fueron hechas para predecir texto, les dimos tiempo para pensar y hacen cosas que no esperábamos que pudieran hacer. Entonces, hace 2 años yo presentaba la metáfora de ChatGPT como un loro estocástico, es decir, un loro que repetía palabras de acuerdo a las probabilidades con las que esas palabras aparecían en el lenguaje castellano. Hoy en día les digo que capaz que es eso, pero ¿qué importa si es eso? Porque la realidad es que se comporta o actúa como algo mucho más poderoso. Funcionan muy bien, mejor de lo que muchos esperaban. Resulta que absorbieron un montón de estructura del mundo que nadie les dijo. Entienden de física sin que le hayamos programado explícitamente ecuaciones de la física. Entienden del universo porque los seres humanos escribimos y describimos el universo. Es impresionante. En el momento que vos dimensionás que eso es lo que está pasando, te vuela la cabeza. ¿Por qué? Porque hicimos algo que copia el lenguaje humano y de repente sabe hacer un montón de cosas. Eso quiere decir que el lenguaje humano tenía un montón de cosas incorporadas y ahí metidas sobre cómo funciona el universo. Funciona tan bien que la semana pasada se verificó que ChatGPT descifró un problema matemático que hacía 60 años que estaba planteado sin solución. Resolvió uno de los llamados problemas de ER2. Matemático que dejó un par de problemas abiertos. Un pibe que no tenía ni idea de matemática le copió el enunciado a ChatGPT. ChatGPT pensó durante 1 hora en ese problema y le dio una respuesta. Eso fue en abril. En abril el pibe publica esa solución en un foro de matemática. Y en un mes, muchos matemáticos corroboraron que la solución, la demostración que había planteado ChatGPT era correcta. Eso abre un montón de puertas a resolución de otros problemas que estaban sin respuesta. Hicimos una máquina de lenguaje que de repente sabe resolver problemas de matemática que no tenían solución o que pensábamos los humanos que no tenía solución. Y esto es tan disruptivo que está en boca de todos, y está en boca, por ejemplo, del Papa. Algunos probablemente se hayan enterado, otros no. En el día 25 de mayo, el lunes, el Papa publica, el Vaticano publica una encíclica, es decir, un libro muy especial con algo que la Iglesia considera importante y relevante para la humanidad. En este caso publica ese texto que se llama Magnificat Humanitas, o Humanidad Magnífica, que es un texto de alrededor de 100 páginas, donde plantea el dilema social al que se enfrenta la humanidad por la inteligencia artificial. Y nos insta a mantenernos humanos, nos insta a que en la era de la inteligencia artificial, donde la dignidad humana corre el riesgo de verse eclipsada por nuevas formas de deshumanización, tenemos el deber urgente de permanecer profundamente humanos, custodiando con amor esa magnífica humanidad que se nos dio y que ninguna máquina podrá jamás sustituir en su esplendor. Aparece la encíclica del Papa ahora y va a seguir apareciendo a lo largo de esta charla porque es un texto muy interesante y muy iluminador. Bien, vamos al campo que nos interesa y que convoca esta charla, que es
¿qué le hace la inteligencia artificial al aprendizaje? Esto empieza con un par de estudios. Un par de estudios científicos publicados en revistas donde el primero es muy alentador. El primero es muy alentador, es de Wang y de Fan, de mayo del año pasado, que hicieron un metaanálisis. ¿Qué es un metaanálisis? Revisaron otro montón de artículos, en este caso 51, que habían sido escritos sobre la influencia de la inteligencia artificial en el aprendizaje. Y esto lo publican en una revista del Nature Portfolio, es decir, una revista que forma parte del paquete de revistas científicas de Nature, que es una de las más prestigiosas del mundo. Y dice, la inteligencia artificial ChatGPT tiene un impacto positivo grande en el aprendizaje. Este artículo científico, que lo pueden encontrar con ese nombre, fue citado un montón de veces, fue leído cerca de 500.000 veces. Entonces dice, hay que integrar ChatGPT en la educación porque tiene un impacto positivo grande en el aprendizaje. El mes pasado, ese paper fue retractado. Es decir, Nature le manda una carta a los autores y le dice, che, está raro este análisis que ustedes hicieron. Los tipos no contestan. Con lo cual, la revista retracta ese artículo porque el análisis era dudoso. Es decir, que todo este entusiasmo que se usó en discursos pro IA en educación resultó dudoso, polémico, o no fue lo que todos esperaban que fuera. Les voy a contar otros artículos que sí me parecen muy interesantes y que no fueron retractados y que tienen una visión que se acerca más a lo que probablemente nosotros experimentemos en el aula. Este es uno de los más famosos, de Bastani. Bastani está en una universidad estadounidense. Este artículo fue citado, quizás hayan leído el año pasado el informe Brookings sobre inteligencia artificial en educación o un reporte de la OCDE sobre educación. Este artículo aparece citado siempre. ¿Qué hicieron Bastani y compañía? Un estudio experimental, es decir, que había un grupo control que no usaba inteligencia artificial, un grupo que sí usaba ChatGPT sin ningún tipo de restricción y un grupo al que le daban inteligencia artificial con límites, un tutor de inteligencia artificial. Es decir, que no le daba la respuesta a los alumnos cuando la pedían, sino que guiaba, daba pistas, sugería. ¿Qué pasó? Cuando practicaban, cuando hacían ejercicios con acceso a las herramientas, el grupo al que mejor le fue el que tenía este tutor de inteligencia artificial. 127% mejor el grupo con inteligencia artificial tutor que el grupo sin nada. Al grupo con inteligencia artificial hecha y derecha, con ChatGPT abierto, le fue también mucho mejor que al grupo sin inteligencia artificial. ¿Qué pasó cuando sacaron toda la ayuda, cuando hicieron un examen sin inteligencia artificial? El grupo con GPT libre le fue peor que el grupo control, que el grupo que había estudiado sin nada. Y al que había tenido el tutor de inteligencia artificial le fue igual o tan bien como a ese grupo control. Entonces, ojo, porque si yo uso ChatGPT voy a poder resolver todos los ejercicios, pero después no voy a tener las herramientas para resolver eso por mi cuenta. Es algo que todos sospechábamos, ¿no? Algo que todos intuíamos. Bueno, hay evidencia científica al respecto que empieza a aparecer. Aparece también el estudio de Stadler, donde le dieron a 91 estudiantes que investiguen un tema polémico usando Google a un grupo, inteligencia artificial al otro. ¿Qué pasó? El grupo que tenía inteligencia artificial dijo, nos sentimos bastante cómodos, bastante relajados, la tarea estuvo chill. Y después, cuando evaluaron las devoluciones, la verdad es que no había diferencias entre Google y la gente que lo había hecho con ChatGPT en cuanto a la diversidad de recomendaciones. Pero sí, esas justificaciones que escribían aquellos que usaban ChatGPT eran de menor calidad. Por lo tanto, esta IA hace más liviana la búsqueda de información, pero no necesariamente promueve una comprensión más profunda. Otro estudio interesante es este donde estudian la agencia. Esta es una palabra que empieza a aparecer cada vez más, la palabra agencia. Es decir, la posibilidad de que las personas seamos responsables de nuestros actos, que tengamos iniciativa y que nos hagamos cargo de lo que nos toca. 1.600 estudiantes universitarios, también un ensayo controlado donde había un grupo sin IA
con IA, con una listita o con listita e IA. ¿Y qué hacían? Se daban feedback entre pares. Es decir, yo le tengo que evaluar la tarea a un compañero. Primero practicamos todos con inteligencia artificial. Después se saca la inteligencia artificial para algunos. ¿Qué pasó? Cuando se saca la inteligencia artificial, ese feedback empeora. Empeora un montón. No tienen nada que ver con lo que había que contestar, se vuelven más repetitivos, son más breves. Y entonces, nadie aprendió cómo es hacer ese feedback. Por más que usaron inteligencia artificial, todo eso se esfumó en el momento que se sacaba la herramienta. Más evidencia en esta idea de que sostiene buenos desempeños, sirve como muleta, pero en el momento que me sacan esa muleta, me caigo, no sé qué hacer. Bastani vuelve a aparecer haciendo este estudio con pibes que jugaban al ajedrez. Todos entrenaban con inteligencia artificial, pero había dos diferencias. Había un grupito que la inteligencia artificial solo daba feedback en algún momento particular. Y el otro grupo, en cualquier momento, podía pedir la mejor jugada para hacer. Grupo con inteligencia artificial guiada, grupo que en cualquier momento podía pedir a demanda la respuesta, o sea, cuál era la mejor jugada para esa situación del ajedrez. ¿Qué pasó? Por supuesto, lo que ustedes ya se imaginan. El grupo con ayuda a demanda mejoró mucho menos que el grupo que tenía el feedback en el momento justo. Entonces, lo que pasa es que les va mejor a los que practican con el feedback justo. La evidencia se vuelve cada vez más sólida en ese sentido. Un par de estudios más. Pensar primero, ChatGPT después. Spoiler, esta parece ser la estrategia que da los mejores resultados. 200 estudiantes en Singapur. Sin IA, dale que va con ChatGPT y escribí algo y después validalo con IA. Esos son los tres grupos. ¿A quién le fue mejor? En la tarea libre, a los que no tenían inteligencia. El uso libre de ChatGPT produjo mejores ideas versus el grupo humano. Pero en el momento que sacaron la inteligencia artificial, esa diferencia desapareció, se esfumó. En la tarea posterior sin inteligencia artificial, el grupo guiado fue el mejor. Es decir, aquellos que plantearon una idea y luego la mejoraron con inteligencia artificial son aquellos que mejor resolvieron el ejercicio evaluativo. Es decir, que parece que lo que hay que hacer es primero pedir una producción propia y después pimponearla con inteligencia artificial. Estos agarraron 3 millones de interacciones en un sistema de aprendizaje online con problemas de matemática. 3.200.000. De 2015 a 2026. Y dijeron, che, ¿qué pasa en el momento en el que aparece la inteligencia artificial? ¿Qué pasa a partir de 2023 con los tiempos que los pibes pasan resolviendo ejercicios? Bueno, en aquellos que son copiables, es decir, donde el enunciado se puede copiar de la plataforma a la inteligencia artificial, el tiempo promedio que los estudiantes pasaban disminuyó significativamente. Obviamente, lo copio, lo pego y tengo la respuesta. No pasó lo mismo en aquellos ejercicios que requieren una capa adicional. Por ejemplo, analizar un gráfico, construir un gráfico. Cosas que al principio la inteligencia artificial no hacía. Ojo, ahora ya la puede hacer. Pero en aquellos ejercicios que tienen una capa adicional de complejidad, el tiempo no se redujo. ¿Y qué pasó después con esos ejercicios que eran copiables? No solo los pibes pasaban menos tiempo, sino que se sacaban menos notas. Es decir, que la nota promedio en los ejercicios copiables, desde 2015 a 2025 decayó. Ellos atribuyen esta caída a la aparición de la inteligencia artificial. Este artículo me encanta, es de un brasileño con 120 estudiantes universitarios, 2 grupitos, ChatGPT y estudiaban como estudiaste toda la vida. A los 45 días les tomó una prueba sorpresa. ¿Qué pasó? Al grupo tradicional se acordó más, 68%. El grupo sin IA, 57%. La diferencia parece chiquita, pero es la diferencia entre un aprobado y un no aprobado. Unos sacaron en promedio 7, los otros en promedio 5,70.
Y el grupo con inteligencia artificial resultó haberle dedicado mucho menos al estudio posteriormente, es decir, 3,2 horas versus 5,8 horas. La inteligencia artificial hace más fácil estudiar en el momento, pero si reemplaza ese esfuerzo, puede debilitar la memoria. Pereza metacognitiva, otro concepto que vamos a desarrollar en un ratito. Agarraron 117 estudiantes de inglés en China. A unos no los dejaron usar nada, a otros ChatGPT, a otros chatear con un profe, a otros una lista de control. El grupo ChatGPT, el que mejor le iba mientras practicaban. Obvio, historia conocida. Ningún grupo se sintió más cómodo o más motivado en el proceso de aprendizaje. Pero lo que observaron del grupo con inteligencia artificial es que todo estaba organizado en torno a la devolución de la inteligencia artificial. Es decir, que el feedback, la regulación del propio aprendizaje, las dudas que aparecían solamente estaban relacionadas con la base que planteaba ChatGPT. Entonces, se delega no solo el pensamiento, sino que se delega también lo que llamamos metacognición, ese aprender sobre el aprendizaje del que venimos hablando hace años, ahora se lo entregamos también en bandeja a la inteligencia artificial. Reduce la persistencia. Este es otro estudio de hace un par de meses nada más. 1.200 personas, inteligencia artificial y grupo sin nada. A los de la inteligencia artificial, en una secuencia de problemas, en un momento les desaparecía la inteligencia artificial. Ah, ya no la puedes usar más. ¿Qué pasó? Bloom, se desplomaba el rendimiento y además abandonaban antes la tarea. Es decir que es más fácil rendirse. Este también plantea una asociación, es un estudio observacional, le hacen preguntas a la gente y entrevistas y encuentran una asociación entre más uso de inteligencia artificial y menos niveles de pensamiento crítico. Y plantean también un círculo vicioso. Confío más en la herramienta, más delego, menos practico, menos pensamiento crítico tengo y por lo tanto más dependo de la inteligencia artificial. Es un círculo vicioso. Esto ya plantea un mecanismo de cómo pensamos con inteligencia artificial. Quizás hayan leído el libro de Kahneman, Thinking Fast and Slow. Kahneman, premio Nobel psicólogo, que fue el premio Nobel de Economía por su teoría sobre la economía del comportamiento. Él plantea que en el sistema hay dos formas de pensar, el intuitivo y el razonador, sistema 1 y sistema 2. Uno que permite razonar rápido, contestar por la experiencia, por lo intuitivo, y otro que va más lento, que uno activa cuando deliberadamente se pone a pensar en algo. Y le plantean a la gente este tipo de desafíos que tienen una respuesta intuitiva que es incorrecta y una respuesta a la que se llega que es la correcta, después de pensar un poquito, como que tiene una vueltita de tuerca. Y los dejaban usar la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial la habían toqueteado para que en algún momento les diera una respuesta falsa. La inteligencia artificial en algún momento te miente. ¿Qué hacía la gente? Confiaba ciegamente en la inteligencia artificial. Tomaba la sugerencia de la inteligencia artificial en un 50% de las veces. Y cuando era incorrecta, en un 80% de las veces. Es decir, cuando la respuesta que la inteligencia artificial era incorrecta, la gente la tomaba en un 80% de los casos. Es decir, que además de pensar rápido, pensar despacio, a veces le entregamos nuestro pensamiento a la inteligencia artificial. Ellos plantean este concepto de rendición cognitiva. Toma, todo tuyo mi pensamiento. Tomo lo que sea que vos me digas. Algo positivo aparece, por supuesto. Hay algunos estudios que muestran algún resultado positivo. Les mostré el de pensar primero, ChatGPT después. Este también. Pero hicieron encuestas y entrevistas. No midieron nada. Cuando la gente ve a la IA como un socio intelectual, activa algo que se llama vigilancia cognitiva. Verifican, cuestionan y revisan. Y una descarga estratégica. Es decir, que se delegan algunas tareas que son delegables. Y estas dos están asociadas con experiencias positivas de aprendizaje. Ok, te conté un montón de estudios, es decir, que la evidencia parece apuntar toda en la misma dirección. Ojo con la inteligencia artificial porque le entregas todo y tu desempeño se cae a pedazos porque no estás aprendiendo nada. Vamos a poner sobre la mesa un montón de conceptos que han ido apareciendo en relación a
cómo la inteligencia artificial afecta el aprendizaje. Y luego de esto les voy a mostrar algunas ideas para pensar la inteligencia artificial en el aula. Primero se las voy a contar en espíritu y luego les voy a mostrar algunas cosas desde mi computadora. ¿Hay preguntas? No olvidé que estaban acá, perdón. Estaba repitiendo de memoria lo que me había dicho la IA. Con inteligencia artificial, obvio. Bueno, si hay preguntas, levanten la mano, interrumpan, todo bien, todo bienvenido. Un concepto central en este uso de la inteligencia artificial para el aprendizaje es el de descarga cognitiva o cognitive offloading. Lo que hice fue buscar la aparición del término o la búsqueda del término en Google de ese concepto cognitive offloading. Fíjense que prácticamente estuvo callado desde 2015. ¿Por qué 2015? Porque en 2016 aparece este concepto en una revista científica de psicología, el hecho de descargar parte de lo que ocupa nuestro espacio de trabajo, nuestra memoria de trabajo. Entonces, descarga cognitiva. Ese concepto entonces propuesto, popularizado en 2016. Silencio absoluto hasta, ni siquiera te digo, noviembre de 2022, marzo de 2023. ¿Cuándo es el primer pico del concepto de descarga cognitiva? En agosto de 2025. ¿Saben qué pasó a mitad del 2025? El paper del MIT. El famoso paper del MIT que la inteligencia artificial te daña el aprendizaje. Lo replicaron, lo levantaron todos los medios. Habían hecho estudios de imágenes de la gente, les habían hecho hacer un ejercicio de escritura y vieron que a los meses mucha gente no se acordaba de nada. Ese fue el primer paper que marcó este concepto de descarga cognitiva. Es decir, externalizamos operaciones a una herramienta para reducir la carga mental. Como les decía, este es un concepto que no lo inventó la inteligencia artificial. Ya existía con la calculadora, con las agendas, con los mapas, con los buscadores. Es decir, cada vez que nosotros usamos una herramienta que no está en nuestro cuerpo para descargar un poco de la tarea mental que tenemos que hacer, estamos haciendo o incurriendo en una descarga cognitiva. El problema no es descargar justamente, el problema es qué parte de ese pensamiento estamos descargando en una herramienta. Y entonces hay mucha gente que dice, esto es como cuando apareció la calculadora. Bueno, no sé si esto es como cuando apareció la calculadora, porque la calculadora le entregamos una parte muy definida y acotada del proceso de pensamiento. Acá le estamos entregando paquetes enteros de tareas cognitivas, como entender una consigna, como armar un argumento, como escribir una respuesta, como hacer todo el proceso de razonamiento. Entonces, no es simplemente una descarga, sino que es una delegación cognitiva, es decir, entregar todo ese proceso a la inteligencia artificial. Entonces, delegación es no cuando entregamos la carga que se llama extrínseca, calcular más rápido, ordenar información, corregir, recordar. Eso está bueno, eso es útil, sino que el problema es cuando delegamos o entregamos carga intrínseca. Todo lo que tiene que ver con formular el problema, evaluar una respuesta, elaborar un argumento. Entonces, la pregunta que nos tiene que atravesar e interpelar siempre es ¿qué trabajo dejamos de hacer nosotros cuando usamos la inteligencia artificial? Y aparece este concepto que se lo mencioné hace unos minutos, de rendición cognitiva. Es decir que ni evaluamos la respuesta que nos da la inteligencia artificial, nos entregamos, nos rendimos y el estudiante deja de preguntarse, che, ¿esto lo entendí? ¿Esto lo puedo explicar? ¿Esto lo puedo justificar? La IA está desplazando el acto de pensar. Y hay dos problemas acá. Por un lado, desplaza el esfuerzo que produce el conocimiento y por otro lado, la herramienta exige conocimiento experto para poder supervisar lo que produce. Entonces, el estudiante está en una encrucijada. Está delegando ese esfuerzo y al mismo tiempo no conoce o no tiene el conocimiento experto para evaluar
la respuesta. Entonces, está dependiendo de una herramienta que solamente se puede usar bien, en el sentido de evaluar el resultado, cuando se sabe lo suficiente. Y el problema, les anticipo, no es que podamos decir, úsenla ya, pero úsenla con cuidado. De alguna manera tenemos que marcar la cancha como docentes en esto. Spoiler, no les voy a dar la respuesta en esta charla, pero la idea es que podamos pensar todos juntos. Aparece también el concepto de pereza metacognitiva, fiaca metacognitiva, por no decir otra palabra. La IA debilita la autorregulación del aprendizaje, es decir, no planifico, no monitoreo, no hago un borrador, nada. Todas las operaciones relacionadas con la metacognición sobre el proceso de aprender sobre el propio aprendizaje se entregan a la inteligencia artificial. Y aparece otro concepto que es el de competencia prestada. La inteligencia artificial te presta un ratito vocabulario, te presta fluidez, te presta ejemplos, te presta apariencia de entendimiento y de razonamiento. El producto está buenísimo, pero esa competencia que es prestada nunca la consolidamos. Algo muy íntimamente relacionado con eso es la ilusión de competencia. Parece que entiendo. Esta ilusión de competencia tampoco es un concepto nuevo. Es la misma que aparecía cuando yo miraba un ejercicio resuelto para estudiar para física. Cuando yo miraba el ejercicio resuelto decía, está clarísimo, este paso es evidente, porque lo hizo. Y después me enfrentaba a un examen, era toda una ilusión. Me di cuenta que no había entendido nada, porque simplemente estaba mirando un ejercicio resuelto. Y el problema es este que aparece ahí, la ignorancia sin sensación de ignorancia. Es decir, el no saber que no se sabe. O los unknown unknowns, la ignorancia desconocida, no saber que uno no sabe. Eso es uno de los mayores peligros que tenemos como especie. Ignorar lo que no sabemos. Es decir, cuando copiaba, un estudiante sabía que había algo que no estaba manejando, que había un recurso que no tenía. Ahora, cuando usa la inteligencia artificial, tenemos estos estudiantes que no saben que no saben. Y entonces la fluidez del resultado, esas capas y capas y páginas escritas con ayuda de la inteligencia artificial, dan la ilusión de aprendizaje. Entonces no hay señal de error y el aprendizaje muchas veces es la corrección de una señal de error. Entonces, sin esa realimentación, no hay esfuerzo, no hay pregunta y no hay aprendizaje posible. Aparece también la paradoja del desempeño, es decir, una inteligencia artificial que mejora el resultado inmediato, pero empeora el aprendizaje durable, mejora respuestas, textos más fluidos. Como verán, son todas ideas que están íntimamente relacionadas, simplemente las estoy ordenando y presentando a todas, pero cuando esa herramienta desaparece, menos retención, menos transferencia, los resultados no se sostienen. Es decir, estoy tratando de conceptualizar esos resultados que les mostré de los artículos científicos. Y como ya nos hemos dado cuenta, porque no sé si siempre lo supimos, mejor desempeño no siempre significa más aprendizaje. Y algo que tenemos que enseñar es que el aprendizaje no es intuitivo. El aprendizaje no es fácil. Cuando uno está aprendiendo, muchas veces la mejor estrategia para aprender es la que menos sensación nos da de estar aprendiendo. Lo repito, el aprendizaje no es intuitivo. Muchas veces la mejor estrategia para aprender es aquella que menos sensación da de que estamos haciendo un progreso. Siguiendo con esta línea de reflexiones y de ideas y de balbuceos sobre los efectos de la inteligencia artificial en el aprendizaje, aparece este concepto de que el problema no es la honestidad, nunca fue la honestidad, o siempre fue la honestidad el problema. Siempre fue el problema de que los chicos se copiaran, solo que ahora esto llega a un nivel más profundo, porque el problema es que nuestra institución sigue recibiendo trabajos, sigue dando notas, sigue corrigiendo entregas, pero pierde evidencia de lo que realmente aprendió el estudiante. Entonces, completar una tarea ya no certifica o certifica menos que antes
que hubo aprendizaje, por lo tanto se debilita toda la estructura que está detrás de ese aprendizaje, la nota, la materia, el promedio y, ¿por qué no, el título? El título universitario era o es todavía una cadena de confianza, desde un montón de cosas que entregamos hasta que certificamos el conocimiento. Es decir, que puede ser que nos enfrentemos a una crisis de nuestros títulos, a una crisis de nuestras instituciones, justamente porque la inteligencia artificial debilita el primer eslabón. Qué duro. Durante mucho tiempo asumimos que completar una tarea era evidencia de que el trabajo cognitivo había sido realizado. El problema es que hoy la inteligencia artificial, como les decía, rompe con eso. Cualquier cosa tiene forma de aprendizaje, muchas veces sin tener el aprendizaje por detrás. El producto deja de ser evidencia del proceso. Y esto no afecta por igual a todos. Es decir, el que menos preparado está tiene menos herramientas para validar ese conocimiento, también es algo que ya decía. Entonces, los que son triturados por esta ilusión de competencia y por estos falsos aprendizajes son los que menos recursos tienen, los que presentaron más dificultades, con lo cual esto acentúa todas las diferencias. Y aparece, este concepto me encanta, la crisis del conocimiento sintético. Es decir, todo el conocimiento es plástico, todo el conocimiento pende de un hilo. Hay un montón de texto, hay un montón de páginas y páginas, como les decía, pero no está el modelo mental necesario para producir eso, porque eso se lo encargamos a otra entidad, en este caso una computadora. Entonces, hay cosas que parecen entendimiento, pero no tienen comprensión, afectan al estudiante y afectan al que evalúa, y ahora en un minuto vamos a hablar de eso. Y la otra metáfora que me encanta es que pasamos del síndrome de la página en blanco a la crisis de la página en negro. Antes uno se sentaba frente a una hoja y decía no sé por dónde arrancar. Entonces se tenía que quemar las pestañas, tirando ideas, haciendo borradores, planteando un esquema, un mapa conceptual de lo que quería redactar. Ahora ya eso no existe más. Ahora tenemos una página llena de cosas escritas por la inteligencia artificial que dan la sensación de conocimiento. No escasea, el texto sobra. Es decir, que ya no nos preocupa estar bloqueados, ese bloqueo en la escritura, sino que están proliferando pseudotextos, muchas veces genéricos, muchas veces muy grandilocuentes o pomposos, y también muchas veces con poca variación. Entonces, la inteligencia artificial lo que hace es democratizar la pinta, la apariencia de expertise. Y se va llenando, no solamente la universidad, se va llenando toda la sociedad de personas que creen dominar campos que en realidad no entienden. Y para la sociedad se erosiona esa capacidad de poder distinguir lo que es conocimiento real del conocimiento superficial y sintético. Y además esto le pega un montón, como les decía, a los que tienen que evaluar. ¿Por qué? Porque ahora te encontrás con todas estas cosas pomposas, grandilocuentes, elaboradas, con mucha pinta, muy formalmente correctas, con argumentos muy bien escritos, pero toda la carga cognitiva que el usuario le entregó a la inteligencia artificial recae sobre el evaluador. Porque ahora es el evaluador el que tiene que hacer el esfuerzo por desmenuzar ese texto que está escrito para distinguir cuánto de materia real hay en el fondo de eso. Entonces, supervisar la inteligencia artificial no es una tarea simple. Muchas veces eso que vemos como reducción de la carga cognitiva es carga que le entregamos al que tiene que leer el texto que produjimos con inteligencia artificial. Mientras más capaz parece la herramienta, más delicada es la tarea humana de decidir si eso es correcto y de auditarla. Y el último problema que aparece es la homogeneización, es que de repente parece que todo el mundo está escribiendo igual, ¿no? Que todo el pensamiento está sacado del mismo molde. Entonces aparecen una serie de dicotomías, es decir, ¿la inteligencia artificial es un oráculo al que vamos a buscar respuesta o es un asistente
en el proceso de pensamiento? ¿Es una muleta o es un andamio? Es decir, ¿es una muleta que me va a sostener porque yo solo no me puedo quedar parado? ¿O es un andamio en el concepto o en el sentido de Vygotsky que vamos a sacar en el momento en el que el aprendizaje esté consolidado, que no lo necesitemos más? La inteligencia artificial es algo que usamos en el gimnasio o en el trabajo. Cuando vamos al gimnasio queremos el esfuerzo de levantar un peso. No estamos levantando un peso para llevarlo de un lugar a otro, donde le puedo pedir ayuda a alguien. En el gimnasio el objetivo es levantar el peso, hacer el ejercicio, entrenar el cuerpo. Después en el trabajo, en la vida laboral, puede ser que yo necesite trasladar un peso de un lugar a otro y en ese caso le pida ayuda a alguien. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias, temores, miedos? Terror, pánico. Excelente. Vamos por el buen camino entonces de la charla. Educar con inteligencia artificial no debería limitarse a enseñar a usar las herramientas, sino a cómo garantizamos que ese trabajo siga estando y siga siendo responsabilidad de las personas. Bueno, tomé de la Universidad de Stanford el concepto de alfabetización en inteligencia artificial. Hay algunos críticos de la idea de alfabetización porque todo es una alfabetización. Hace algunos años era alfabetización digital, alfabetización en datos, alfabetización en lo que vos quieras podés hacer. Ahora aparece el concepto de alfabetización en inteligencia artificial. ¿Qué es la alfabetización en inteligencia artificial? Un lugar donde metemos todas las cosas que se supone que deberíamos saber hacer en esta era. Stanford por lo menos hace el intento de dividirlo en 4 categorías. La funcional, es decir, entender cómo funciona la inteligencia artificial y por qué puede o no generar buenos resultados. La ética, es decir, poder comprender todos los peligros que están en torno a esta inteligencia artificial. La retórica, que tiene que ver con el hecho de que esto es una herramienta del lenguaje, entonces cómo nos comunicamos con la herramienta y cómo usamos ese resultado en nuestra interacción con otros, y distinguen escribir para aprender o escribir para comunicar, y te dicen, mira, si vos estás escribiendo para aprender, no uses la inteligencia artificial. Si estás escribiendo para comunicar, ahí no está tan mal que la uses. Esto lo pueden buscar con ese nombre de AI Literacy de Stanford. Y después la parte pedagógica, que es cómo integrar la inteligencia artificial sin que se rompa todo el proceso de aprendizaje, como veníamos diciendo. Entonces, aparecen estas ideas y se supone que nosotros, como docentes, deberíamos, por empezar, empaparnos de eso y también tratar de bajar eso en cada una de las tareas que proponemos. Otra idea que me gustó mucho y que quería compartir con ustedes es esta de las 3 R. Lo que la inteligencia artificial te da es un resultado. Ese resultado se convierte en respuesta cuando vos tomás la responsabilidad de eso que estás entregando. Es decir, cuando te haces cargo del resultado. Resultado que se convierte en respuesta solamente cuando hay responsabilidad. Es decir, que no puede alcanzar, no puede ser suficiente decir usé ChatGPT si no podemos explicar qué cosas sí usamos de ChatGPT, qué cosas dejamos. Entonces, esto lo que estoy tratando de hacer acá es presentar una especie de faro que pueda guiar nuestra actitud en torno a la inteligencia artificial en el proceso de aprendizaje. Algo que, está media rara la proyección, ahí va a volver, algo que ya mencionamos 3 veces por lo menos, es esta idea de pensar primero y ChatGPT después. Siempre que podamos, corramos la inteligencia artificial a una segunda instancia donde ya haya un primer borrador producido. ¿Cómo podemos hacer eso? Por ejemplo, es preguntarnos antes de usar la inteligencia artificial algunas cosas. Uno de los marcos para preguntarse antes de usar la inteligencia artificial es este que se llama PAIR del King's College de London, que dice P de problema, A de inteligencia artificial, I de interacción, R de reflexión. Es decir, antes de usar la IA, formulo el problema, luego pienso qué tarea podría usar y cuáles son los límites y los riesgos, ahí interactúo y luego reflexiono sobre el resultado.
Y voy a ir a una más detallada que me gusta mucho más, y es el concepto de pause before you prompt. Frenar antes de promptear. ¿Qué nos plantea? Que antes de pedirle algo a la inteligencia artificial, yo debería analizar todas estas cosas: intención, precisión, ética, consecuencias, privacidad, autoría y transparencia. Antes de hacer la inteligencia artificial, yo debería poder preguntarme cuestiones relacionadas con estos 7 aspectos. La propuesta es ver si nosotros, cada vez que damos una tarea, podemos invitar a los estudiantes o podemos charlar con ellos sobre estos 7 aspectos del uso de la inteligencia artificial en esa tarea. ¿Qué es la intención? ¿Qué busco cuando uso la inteligencia artificial acá? ¿Busco aprender o busco evitar aprender? ¿O busco entregar la tarea? ¿Necesito claridad, eficiencia o alguien que me acompañe? ¿Estoy resolviendo una dificultad real o me estoy escapando de la dificultad? ¿Esto va a fortalecer las habilidades a largo plazo de alguna manera? Precisión. ¿Puedo confiar en el resultado que la inteligencia artificial produce? Lo tengo que analizar, lo tengo que poder responder. Cada vez que dudo es una señal de alarma, una red flag, como se dice ahora, en torno al uso de la inteligencia artificial. ¿Existen las fuentes? ¿Dicen lo que la inteligencia artificial afirma? ¿Puedo revisar, puedo validar ese resultado? ¿El valor que obtengo de usar la inteligencia artificial justifica el impacto? Muchas veces en este entorno la respuesta puede llegar a ser sí, por lo menos para las tareas que yo doy en mi materia, pero puede ser que en las que dan ustedes no. Entonces hay sesgos acá metidos, hay interacciones valiosas que van a ser suprimidas. ¿Puede afectar el trabajo de las personas? ¿Qué pasa si uso esta herramienta? En el corto plazo, ¿qué puede pasar? En el largo plazo, ¿voy a necesitar esta habilidad, saber hacerla o saber ponerla en práctica sin la inteligencia artificial? Insisto, un cuestionario, una autorreflexión sobre qué estoy buscando al usar la inteligencia artificial al resolver una tarea. Privacidad, ¿qué información estoy entregando? Y la guía que dan acá, que no sé si comparto del todo, es: si no lo compartirías públicamente, no lo pegues en la inteligencia artificial. Ese es como un criterio, como una guía práctica, una heurística. ¿Qué parte del trabajo sigue siendo mía? ¿Puedo también reconocer lo que hizo la inteligencia artificial? ¿Puedo explicar qué hizo yo? ¿Puedo separar lo que hice yo de lo que hizo la inteligencia artificial? Transparencia. ¿Puedo ser explícito en cómo usé la inteligencia artificial? ¿Le puedo contar a mi interlocutor de qué modo usé ChatGPT? Y ahora, habiendo transcurrido más o menos una horita de esta charla, les quería mostrar algunos usos prácticos, y para eso me voy a sentar con mi computadora aquí adelante. ¿Preguntas? Ni una pregunta. Maxi, ¿Cómo te va? ¿bien vos? Muy buena la charla. Gracias. Ahora es como que vas cambiando de idea cada charla que nos encontramos. Eso es bueno, si no se aburrirían. Tremendo. Para hacer esta charla, ¿usaste IA? Sí, absolutamente. Absolutamente. Las otras dos podía decir con orgullo que no. En esta llegué a recopilar tanta información que quería transmitirles que un poco requerí de la inteligencia artificial para poder ordenarla. Bueno, usos prácticos. Quiero detectar si un pibe escribió algo con inteligencia artificial. ¿Qué uso? Bueno, puedes usar Pangram. Hoy por hoy es el estándar en detección de inteligencia artificial. De todas maneras, quiero que sepan que ese no es el espíritu de esta charla. No podemos estar jugando al gato y al ratón tratando de detectar si una tarea tiene o no inteligencia artificial. Entre paréntesis, ayer apareció en las redes sociales alguien que le había pasado Pangram a la encíclica del Papa y salió que había párrafos que eran 90% escritos con inteligencia artificial. No sé si eso le quita valor o no, es algo que podemos discutir, pero sepan que esto se usa y que el problema de todos los detectores de inteligencia artificial es que tienen una tasa de falsos positivos y una tasa de falsos negativos. Es decir, va a haber cosas escritas por inteligencia artificial que esta herramienta nos va a decir escrita por humano, o cosas escritas por humanos que nos va a decir que están escritas por inteligencia artificial, y eso, si me preguntan, creo que es más grave. Acusar a alguien
de haber usado inteligencia artificial cuando en realidad no hay forma eficiente o 100% efectiva o inequívoca de determinar si está hecho con inteligencia artificial, es un riesgo. Entonces, quería que sepan cuál es la herramienta que se usa y de la que el mundo está hablando, pero no nos vamos a detener ahí. Perdón, solo texto, ¿no? No hay más. Solo texto. En cuanto a imágenes, está muy bien la pregunta, que es si esto me sirve para textos o para imágenes también. Lo que están haciendo las grandes empresas con sus modelos de generación de imagen es ponerles una marca de agua invisible. Es decir, que tanto Google con su modelo de generación de imágenes como ChatGPT con su modelo de generación de imágenes están metiendo algo que no podemos detectar a simple vista y que es una marca de contenido sintético. Le llaman Synth ID, de Synthetic ID. Entonces eso uno se lo puede subir a un detector y eso va a responder IA o no IA. De hecho, el mismo modelo de lenguaje, Gemini o ChatGPT, puede reconocer si algo fue hecho con esa misma herramienta porque tiene esa marca de agua. Por supuesto, hecha la ley, hecha la trampa, en las redes sociales están apareciendo algunos personajes que dicen logré sacarle la marca de agua a la imagen que generó la inteligencia artificial. Así que eso es una solución provisoria, bastante eficiente. Por el momento mejorará, con el tiempo no lo sabemos, pero es lo que tenemos por ahora. Perplexity, ¿conocen Perplexity? Este es mi chequeador de factos por excelencia. A ver, si yo hago así, muy bien, hago así, bien. ¿Cómo funciona Perplexity? Es un chatbot también, pero que siempre que nos responde lo va a hacer citando alguna fuente. Como por ejemplo, yo le puedo decir, explícame la situación del financiamiento universitario en Argentina. Ah, no tengo internet. No pasa nada, lo resolvemos muy fácil. Crisis aguda. Y podemos ver cada párrafo de dónde viene la información que tomó. Diarios, el Consejo Interuniversitario, Claxo, marco legal y político reciente. Es decir, que responde de la misma manera que lo haría un chatbot, pero siempre aparece citada una fuente. Lo que uno puede hacer es repreguntar sobre alguna parte específica. Fíjense que también me va a citar, por ejemplo, videos de YouTube, si así lo considera. Y me va a hacer, como me hacen todos los modelos de lenguaje, preguntas sobre cosas que puedo querer seguir haciendo. Otra opción que tiene esto es que puedo conectarlo no solo a Internet, sino también a sitios académicos y a redes sociales para ampliar el espacio de búsqueda. Como verán, yo tengo la versión Pro. ¿Por qué tengo la versión Pro? No es porque me fue bien como docente, sino porque a principio de año salió una oferta, no era muy barato, pasaba a valer $4 por mes si te suscribías con una cuenta de dominio educativa. Así que aproveché eso, se lo pasé a varios colegas, algunos se engancharon. Ahora ya esa oferta terminó, yo se las quería mostrar, pero ya terminó, porque era teóricamente con el inicio del ciclo lectivo. Entonces, veremos si el año que viene vuelve a salir una oferta como esta. Pero esto es Perplexity, entonces. Yo la uso siempre, insisto, porque rápidamente cita la información de sobre la que está confeccionando la respuesta. Otra cosa que a mí me parece interesante y que tiene que ver con el uso de un chatbot es usar la inteligencia artificial como un sparring. El año pasado y el anterior lo
planteábamos como un espejo, como una caja de resonancia docente, como una pareja pedagógica. Hoy es como un sparring, alguien que te tira algunas trompaditas. ¿No? El sparring es la persona con la que se entrena el boxeo. Entonces uno podría pedir ayuda, por ejemplo, para evaluar clases y material, para aclarar criterios, para hacer una auditoría del campus virtual, para anticipar dudas y preguntas difíciles, o para armar un consejo en la toma de decisiones. Les tiro los prompts, después estas diapositivas se las comparto, así que no se preocupen por sacar fotos. También el video va a quedar grabado y lo van a poder volver a ver. Pero, por ejemplo, para evaluar clases y material. Quiero que actúes como un colega experto en didáctica universitaria, muy crítico pero respetuoso. Te comparto mi plan de clase y tu tarea es detectar inconsistencias, desalineación entre objetivos, supuestos. Analizá lo que yo hago y decime cómo mejorarlo. Sé crítico. Fíjense, hablando de sesgos, que este prompt no lo escribí yo. Este prompt se lo pedí a una inteligencia artificial. Es decir, le dije a una IA, haceme un prompt para poder evaluar mis clases y mi material. Eso se llama metaprompting. Por supuesto que como todo, lo nuevo ya tiene una etiqueta, se llama metaprompting, es decir, un prompt sobre el prompt. Y lo que hace es que actúe como un colega experto, no una colega experta, ¿no? Eso es lo que quería resaltar de esto, en esto de que aparecían o no aparecen los sesgos. Cuando me sugiere el prompt la inteligencia artificial, me dice, vas a ser un colega experto. Lo puedo usar también para aclarar criterios. Y le digo, comportate como 3 estudiantes diferentes. Uno distraído, el paspado de siempre, un ingresante y uno muy aplicado y detallista. Esos 3 van a leer mi consigna, te la voy a pegar y quiero que señales todo lo que pueda resultar ambiguo, poco claro, sobreentendido o intimidante. Después reescribí la consigna en una versión más clara. Ya no hay excusa, colegas profes, para esos enunciados de trabajo práctico que no se entienden, esas consignas ambiguas, evaluaciones con errores en los datos. Analizar el campus virtual. Podemos descargar el campus, archivo, clic derecho, guardar como una vez que entra al campus y subirle ese campus a la IA y pedirle que me haga una auditoría, me proponga cómo mejorarlo. Todos hemos visto algunos campus que mejor perderlos que encontrarlos. Para eso prefiero el transparente del pasillo. Entonces no hay excusa para no tener un campus prolijito, porque ahora le puedo pedir a la inteligencia artificial que me ayude. Puedo anticipar dudas y preguntas difíciles. Esto es algo que a mí me gusta hacer mucho cuando voy a dar una charla, es prepararme para las preguntas mala leche. Por ahí en clase no pasa tanto, pero sí cuando uno le toca exponer frente a un público experimentado o en algún congreso, siempre hay alguien que te va a querer pinchar, lo que en inglés llaman gatekeeping, te va a querer decir, ojo que acá recién estás entrando y este tema lo manejamos nosotros. Entonces lo que puedo hacer es mostrarle mi charla, mostrarle mi presentación y pedirle que me anticipe posibles respuestas difíciles, posibles respuestas abiertas, posibles respuestas a preguntas que no tienen nada que ver con la charla, pero que pueden aparecer. Entonces, para prepararse uno mismo, también se puede usar la inteligencia artificial con un prompt como el que está por ahí. Consejo de decisiones. Esta me encanta, sobre todo pensando por ahí en roles de gestión. Cuando uno tiene que tomar decisiones, puede construir un consejo de inteligencia artificial que esté formado por distintos personajes. Por ejemplo, un pedagogo, no una pedagoga, un coordinador de carrera, no una coordinadora, preocupado por la coherencia institucional, y un representante estudiantil. Es decir, me imagino un escenario donde tengo 3 personajes ficticios. Este pedagogo, el coordinador de la carrera que me tiene cortito para que todo sea coherente institucionalmente, y un estudiante que va a ser siempre, pero porque nosotros los estudiantes. Entonces le puedo dar ese rol a la inteligencia artificial y cualquier decisión que yo tenga que tomar, pasarla por ese filtro que me va a permitir analizarlo desde distintas ópticas. ¿Preguntas hasta acá? Son ideas quizá un poquito más sofisticadas sobre cosas que puedo pedirle a la inteligencia artificial. Dale. Primera pregunta, ¿por qué me llama la atención que haces todo con género masculino? No sé si es algo en específico o tal. Y otra pregunta más en el tema de la IA, ¿qué opinás de usar IA en el aula? O sea, vos como un profesor,
obviamente aconsejando y primero educarte, usar IA con los chicos en el aula. Como, no sé, antes se usaba, se empezó a usar con las compus, el AutoCAD o el LibreCAD. Sí, perfecto. La primera pregunta, estas ideas en masculino las escribió una inteligencia artificial. Cuando yo le propuse que me diga un prompt para establecer un consejo de decisiones, lo que hizo fue escribirlo todo en masculino. ¿Sí? Es un llamado de atención definitivamente. Yo podría hacerlo, podría cambiarlo. De hecho, en el consejo que yo uso en mis tareas, tengo un mix de géneros. Después la pregunta es usar IA en el aula. Bueno, depende para qué, porque si vamos a poner una IA, vamos a generar imágenes en la clase solo para mostrarlo porque es divertido, no tiene mucho sentido. Tiene que tener algún sentido pedagógico el uso o la incorporación de la inteligencia artificial. Ahora te voy a mostrar cómo la uso yo en mis materias a la inteligencia artificial. Lo cual no quiere decir que siempre lo haga, ni tampoco que fuerce el uso de la inteligencia artificial en el salón de clase cuando me parece que no va. Sí muestro cómo se puede usar, porque muchas veces los estudiantes no conocen las cosas que se pueden hacer. Sí muestro cuando puedo que a veces se equivoca, pero no es que la tengo permanentemente en el aula. No, claro, a eso me refería. Por ahí, si estamos viendo un tema, yo estudio física y estoy en el profesorado, entonces por ahí hay temas que entiendo que a la mayoría, no sé, se les puede complicar y lo primero que van a hacer, supongo yo, es llegar a la casa y si algo que importa la materia, van a buscar el chat GPT de cómo es el tema para entenderlo y por ahí les tira información que no es tan correcta, por así decirlo, y enseñarle a ellos cómo usar esa guía en el caso de que la usen. Creo que la tarea recae sobre el docente en ese momento o en esa situación. Y por lo que estuvimos viendo antes, siempre que haya un chatbot, hay un incentivo para copiar. El estudiante siempre va a tomar el camino de menor resistencia. Cuando tiene un chatbot adelante, le va a preguntar y va a buscar la respuesta en el chatbot. Entonces, podemos diseñar una herramienta que se comporte como chatbot, pero que no dé la respuesta directamente. Es decir, que conozca nuestra materia, que sepa de qué hablamos, que use el lenguaje que usamos en nuestra materia, pero sin dar la respuesta directamente. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de construir ahora. Sí, eso es lo que yo trato de hacer. No sé si eso responde a tu pregunta. Pero, sí. Sobre este tema de los sesgos, nosotros con el diseño y el proyecto nos pasa, hay obviamente diseño y forma de proyectar sesgada, que obviamente todas las herramientas de estas, grandes lenguajes, esto la incorpora, imagino, a la información que tienen para dar una respuesta, que muchas veces la usan los estudiantes para generar una imagen apenas arrancan una actividad. La pregunta es, ¿eso también se retroalimenta? O sea, cuando vos seguís hablando con la inteligencia artificial y aprobaste que tu consejo eran 3 tipos, ¿es algo que suma la probabilidad, o sea, esta cuestión de probabilística que tiene? Y dice, ya hay más gente que aprueba que el consejo sea solo masculino. Está clara la pregunta. Mi interacción con ChatGPT no modifica a ChatGPT, al menos no instantáneamente y no en el día a día. Es decir, este proceso donde se construye la inteligencia artificial, es decir, el proceso de entrenamiento, se hace cada cierta cantidad de tiempo, donde se ponen en una bolsa todas las interacciones de un montón de personas y se reentrena la inteligencia artificial. Ahora, puede ser que si yo alguna vez le dije a la inteligencia artificial, quiero que en mi consejo sean todos chabones, como la IA tiene memoria para mi perfil, actúe siempre de esa manera. Es decir, que son dos cuestiones separadas. No es que va a cambiar el perfil de la IA para todos, sí puede ser que tu perfil se tome eso como una preferencia. Sí, mi pregunta iba también más o menos en la misma línea. Si en estas cuestiones de que cada tanto hay alguna especie de entrenamiento a futuro y en algún futuro más o menos lejano, esa misma probabilidad que está detrás de todo lo que hacemos no va a ir disminuyendo, digamos, acentuando las cuestiones de sesgo y disminuyendo esto que vos planteabas de inicio en el vocabulario, porque en realidad
esos reentrenamientos se hacen sobre discursos que ya pasaron por inteligencia artificial de alguna manera. Entonces son ciclos que van reforzando la probabilidad y dejando fuera aquellas palabras que van teniendo menos, no sé, Sí. clara en... ¿Es un riesgo real el de las inteligencias artificiales que replican replican sesgos, perdón? Te diría que estamos viendo un poco lo contrario, que esos sesgos se vuelven cada vez más sutiles. Lo que está pasando también es lo que se llama ley de Goodhart. Uno por ahí hace 2 años le ponía un desafío a la inteligencia artificial donde había un sesgo muy claro y la inteligencia artificial entraba en ese sesgo. Yo mostraba un ejemplo en una de estas charlas pasadas sobre esta persona que dice que tiene un accidente y muere el padre y entonces el pibe está en una cirugía y entra una eminencia médica y dice no puedo salvarlo porque es mi hijo. ¿Y cómo podía ser posible? Bueno, ese era un acertijo hace un par de años. La eminencia médica era la madre, pero uno tendía a pensar o asociar el concepto de eminencia médica a un hombre. Y la inteligencia artificial decía, eso no es posible, o la eminencia artificial es el padre. Cometió un montón de errores. Con la aparición de modelos más modernos, o de los nuevos GPT, eso desapareció. Puede ser que estemos optimizando para ese tipo de acertijos que se levantan y se replican tanto en redes sociales que después son captados y son solucionados en cada nuevo entrenamiento, o puede ser que el problema de fondo se esté matizando, se esté mitigando. La verdad que no hay una respuesta clara sobre eso y estamos viendo, y sí es un problema, o puede ser un problema que la inteligencia artificial se reentrene con propio contenido generado con inteligencia artificial, pero se supone que hay cada vez más conciencia y más curaduría sobre eso que se le da de comer. ¿Puede realizar eso o es algo que va a quedar como te lo dejo? La pregunta apunta a si hay alguna especie de introspección posible que pueda hacer el chat para analizar. De los cuales fue alimentado, que te pueda blanquear de que, por ejemplo, te está sirviendo de base de datos más en lengua inglesa o más privados, más institucionales. Está bien la pregunta y la respuesta es en principio que no, o al menos que no es claro cómo funciona, que no es claro que eso sea así. En la presentación de la encíclica del Papa habla uno de una empresa de inteligencia artificial que es Anthropic y usa la idea o hace reflexión a la idea de que la inteligencia artificial es cultivada y no armada, es decir, construimos una cosa que tiene tantos millones de parámetros que no entendemos bien cómo funciona. Es decir, no es que creamos y tenemos módulos y partes que cada uno cumple una función, sino que tenemos un bicho gigantesco que no entendemos bien cómo funciona. Entonces, ¿le podemos pedir que haga una especie de introspección? Puede ser que va a responder. Probablemente esa respuesta no tenga sentido o no sea una verdadera introspección porque los modelos no tienen esa capacidad, pero la realidad es que tampoco tenemos claro si una determinada instrucción va a dar el comportamiento esperado. Estos son cosas probabilísticas, son cosas que le podemos dar una instrucción y puede responder una cosa como puede responder otra cosa distinta o puede no funcionar. Así que la respuesta es, podés tratar de pedir que analice o sobreanalice los posibles sesgos que pueden llegar a aparecer, no es garantía de que eso te dé buenos resultados. ¿Hernán? Sí, perdón, me da miedo preguntar esto. No. ¿La inteligencia artificial puede reemplazar la labor docente universitario? Y si en caso de que no, que supongo que la respuesta es no la va a reemplazar, es imposible, si va a modificar la estructura de nosotros como docente o va a virar, digamos, hacia otra cosa por ahí nuevo, desconocido. Tenemos que entrenar para eso, digamos. ¿Qué les parece? Reemplazar, no, modificar, no tiene que hacer crítica. Me quedo pensando en esto de lo metacognitivo, ¿no? Vos lo planteás como, tenemos que empezar a pensar, creo ahora, en una pedagogía de lo metacognitivo, ¿no? Para poder defender primero nuestro rol y luego el proceso
educacional de calidad que pretendemos en la universidad. Me quedo pensando con esa reflexión cómo podemos trasladar semejante tarea en cuestiones simples, cotidianas. Voy a mostrar un par de cositas más, voy a avanzar y después si quieren charlamos un poco sobre esas cuestiones que aparecieron. ¿Conocen Notebook LM? Bueno, te diría que un 50% sí y un 50% no, por lo que vimos ahí. Si no lo conocen, es una herramienta que tienen que conocer. Para mí, una de las mejores herramientas. Mira, lo puedo dejar así. Es una de las mejores herramientas que tiene o que nos dio la inteligencia artificial. Lo encuentran en notebooklm.google.com. Es una colección de cuadernos con los que yo puedo charlar. ¿Y qué va a haber en esos cuadernos? Fuentes que yo voy a aportar. Es decir, yo voy a elegir cuáles son las fuentes sobre las que va a trabajar la inteligencia artificial al momento de responderme. Por ejemplo, tengo uno que se llama IA y Educación, donde he recopilado un montón de artículos que a mí me resultan interesantes. Y lo que puedo hacer es, por empezar, a hacer preguntas sobre esos textos. Como verán acá, pregunté por las habilidades que se necesitan en un marco de alfabetización en inteligencia artificial, cómo afecta la inteligencia artificial al desarrollo de la memoria procedimental. Es decir, estaba tratando de reflexionar sobre todas estas fuentes que le di. Y lo interesante es que también me permite hacer, por ejemplo, resúmenes de video de estas fuentes, es decir, un pequeño videíto que me explique todas las fuentes que yo subí. Puedo hacer tarjetas para estudiar, puedo hacer cuestionarios para estudiar, puedo hacer infografías, tablas. Es decir, si estoy haciendo, por ejemplo, una revisión bibliográfica, puedo pedirle que me haga esa revisión en forma de tabla, por ejemplo, cantidad de participantes que participaron, valga la redundancia, de cada estudio. ¿Qué pinta tiene, por ejemplo, uno de los videos hechos con esta herramienta? Cuando estaba preparando alguna charla sobre ingeniería de prompts, les pedí que genere este video. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en una habilidad que se ha... No lo vamos a ver todo, no se preocupen, pero la idea es que puede generar videitos a partir de las fuentes que nosotros le damos. Vamos a sentar las bases. A ver, quiero que piensen en esto un segundo. ¿Qué es exactamente un prompt? Parece una pregunta inofensiva, pero ¿cómo se le da una orden inicial a una máquina hipercompleja que básicamente se ha leído? A los que usaron Notebook LM hace un par de meses, capaz no sabían que se podía generar videos. Esto es lo interesante con la inteligencia artificial. Una de las premisas es que asuman que la inteligencia artificial que están usando es la peor inteligencia que alguna vez van a utilizar. Es decir, que la que va a salir la semana que viene va a ser más potente en muchos sentidos. Entonces, si usaron alguna herramienta hace algunos meses, vuelvan a probarla ahora porque pudo haber cambiado, pudo hacer bien cosas que antes no hacía bien. Entonces, puedo generar videos, puedo subirle mis apuntes de clase y generar videos porque puedo compartir este recurso, este cuaderno con mis estudiantes. Puedo subir las condiciones de cursado y hacer un video sobre las condiciones de cursado para que dejen de preguntarme algunas cosas. Por supuesto que ustedes notarán que estoy contándoles algunos usos que son superficiales y que todavía no resuelven el problema de fondo en esta cuestión, y ahora me voy a ir acercando de a poquito a eso, o por lo menos a un intento de eso. Algo que podemos hacer es usar las gemas de Gemini. Gemini tiene estas gems, donde uno puede dejar definido un perfil o una estructura para esa herramienta para que cumpla una determinada función, y eso lo puedo poner a disposición, por ejemplo, de mis estudiantes. ¿Quiénes hicieron alguna vez alguna gem? Bien, qué bueno que voy a aportar algo nuevo. Podría, por ejemplo, implementar cualquiera de esas funciones de sparring que les conté. Por ejemplo, tener a mi consejo ya armado y le puedo tirar las preguntas y que me ayude. Podría armar juegos de rol, es decir, por ejemplo, un panel con ciertos arquitectos relevantes, donde puedo darle el perfil de cada uno y que el estudiante tenga que dialogar con esos arquitectos. Podría organizar debates sobre distintas posturas, pedirle a la inteligencia artificial que se comporte como un estudiante y que el estudiante tenga que hacer el ejercicio de explicarle
a la inteligencia artificial. Es decir, yo construyo esta herramienta y luego la pongo a disposición de mis estudiantes. Esto es lo que nosotros tenemos hecho acá en Física de Diseño Industrial. Tenemos un asistente de inteligencia artificial. ¿Sí? Está disponible en el Moodle para todos los que cursan Física 2 y Física 1 también. Entonces yo lo abro y sugiero un uso para que los estudiantes sepan de qué se trata. Es una herramienta en desarrollo que no está exenta de errores, la iremos mejorando, usar con cuidado. Y cuando lo abro me manda directamente a Gemini y me abre ya algo que dice Física 2, Diseño Industrial UNR. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, ayúdame con el problema 2 del capítulo 2. Entonces, lo que va a hacer, si todo va bien, es responder en términos de las instrucciones que yo ya le di y le configuré para que funcione en términos de mi materia. Y me dice, el problema del recipiente de vidrio y el mercurio. Te copio el enunciado para que estemos en la misma página. Y empieza con algunas preguntas. Le dice, para arrancar a desenredar esto, contame, ¿qué datos concretos tenés a mano y qué es exactamente lo que necesitamos averiguar? Entonces, la idea es que no le escupe la resolución como haría ChatGPT si yo le pego el enunciado del ejercicio, sino que dialoga con el estudiante en respecto a esa resolución. Esto es lo más parecido a un tutor de inteligencia artificial, como planteaban los estudios que había que hacer. Y le puedo decir también, ¿cuándo era el tercer parcial? Bueno, y ahí se equivoca la inteligencia artificial, no me dice, de hecho me está leyendo mi calendario de Google, es decir que efectivamente puede fallar. Por eso hay que probarlo, pero si yo le digo cuándo es el parcial en una nueva sesión, mañana. No puso que hay paro. Jueves 28 de mayo es nuestro horario de clases. Acordate que entra todo lo del capítulo 2. Como venís con el estudio, si hay algún concepto o ejercicio de práctica que te tenga dando vueltas, decime y lo repasamos. Esto es muy fácil de hacer. Cualquiera lo puede hacer. De hecho, no hay razones para que no tengan uno hecho. ¿Cómo se hace? Tenemos que definir, es como dar un super prompt, donde definimos el rol, la personalidad, el tono, el objetivo, los guardarrails, que son muy importantes, y el material de referencia. Si yo abro Gemini, tengo acá un botoncito que dice GEMS, y yo acá tengo varias que he creado, y tengo, por ejemplo, la de Física 2. Ustedes pueden hacer nueva GEM y crear la propia. Yo voy a venir acá y editar, así les muestro cómo construí esta. No vamos a leer todo. Le dije, sos un docente de física en español rioplatense argentino, enseñás Física 2 de la licenciatura en Diseño Industrial, trabajás con estos profes y tu objetivo es ayudar a los estudiantes con cuestiones conceptuales y administrativas. Enfoque cálido, ingenioso, relajado, vibra cercana y accesible. Personalidad, empático e intuitivo, como todos nosotros. Siempre buscas comprender en profundidad la intención del estudiante escuchando activamente, muy paciente, atento y adaptable. Podés meter una pizca de humor, en fin. Ustedes definen acá, van creando, engendrando la personalidad de esta IA.
Sí, pregunta. ¿Eso es un metaprompt? Esto no, lo que estoy viendo acá ¿Lo escribiste todo? es un metaprompt. Siempre le gusta dejarme en evidencia. No, por supuesto que pueden tomar. Lo mejor del metaprompt es tener un prompt de base sobre el que empezar a iterar. Es decir, vencer el síndrome del prompt en blanco. Entonces, le pido a otra IA que me ayude a escribir un prompt para una gem de Gemini y me va a dar un montón de estas cosas. Le voy a decir que si el estudiante te pregunta qué sabes hacer, le digas en qué lo puedes ayudar. Si el estudiante te hace una consulta sobre el curso, contesta con información de cursado. Y le doy toda una descripción. ¿Esos serían los guardrails? No, ahora llego a los guardrails. Acá dice, por ejemplo, naturalidad, metele un OSEA tipo, digamos. Esto es anterior a OSEA, digamos. Evitá frases que suenen prefabricadas o demasiado entusiastas. Esto yo creo que hace que sea poco confortable el diálogo con la inteligencia artificial. Objetivo, y le cuento que puede contestar cosas sobre el cursado, cómo resolver problemas. Nunca, y acá empiezan a aparecer cosas que hace Gemini. Esto es un prompt que el estudiante no ve y que define el perfil con el que se va a comportar Gemini, el modelo de inteligencia artificial de Google, con el estudiante. Ahora, la forma en la que Google instruyó a esta herramienta para funcionar está por encima de mi prompt o mi definición, con lo cual puede decidir hacer otra cosa. Esto es lo mejor que tenemos por ahora para definir, ponerle asteriscos y palabras en mayúscula, es lo mejor que tenemos para tratar de que respete nuestras instrucciones. Protocolo de resolución de problemas. Acá yo le digo que planteemos primero un diagnóstico, una estrategia sobre cómo resolver el ejercicio, la resolución, una verificación. Nunca das la resolución completa, siempre lo haces paso a paso. Si ves que el estudiante está muy perdido, mándalo a hablar con los docentes mejor. Frase tipo para derivar. Me parece que acá hay varios temas para desenredar. Te va a convenir dejar la carrera. No, charlar esto en alguna consulta con Marce, Nacho, Gaby, Grace. Ejercicio. Acá están los guardrails. Mantener las respuestas centradas en física 2 de diseño industrial de FAPID y en la consulta concreta del estudiante. No exponés cadena de pensamiento interna. No emitís juicios de valor sobre los docentes, ni sobre otras materias, ni sobre la metodología de evaluación, ni sobre la forma dictada de la clase, ni sobre el nivel de conocimiento del estudiante. Es decir, todas las cosas que mantienen a este chatbot personalizado en el marco de mi materia. Parece broma, pero no sea cosa que el chatbot de Física 2 de Diseño Industrial haga apología de algún crimen. Eso supone que ya está protegido por Gemini como herramienta, pero podría pasar que mi materia los ayude a elaborar un machete para mi materia. Entonces eso sí sería un problema. Deberíamos tratar de que eso no ocurra. Si el alumno pregunta por tus sentimientos, no respondes. Si detectás un error en tu explicación, te corregís. No te limites. Ajustá tu energía al estado del alumno. Si estás frustrado, empezá con empatía. Entiendo que esto te cuesta. Vamos a resolverlo juntos. Comunicación asertiva. Bien, y acá le dejé por debajo la información de cursado de la materia, cuándo se cursa, cuáles son los capítulos importantes, cómo se evalúa, la fecha de los parciales. O sea, la información está dentro del prompt. Condiciones de cursado, y material de la materia. Y lo que hice yo fue pegarle la anotación de la materia y le pegué los ejercicios uno por uno con su respuesta. Con lo cual puede buscar en su prompt los ejercicios sobre los que estamos preguntando. Yo podría subir archivos también. Nacho, ¿le puedo subir el apunte de la materia como referencia? Sí, podés también. Solo que es un paso adicional. Es decir, se supone que si el contenido está en el prompt, va a estar más accesible que si hay que ir a buscarlo a un PDF. Amén de que los PDFs a veces son engorrosos o difíciles de manipular para las herramientas de IA. Pero bueno, mi recomendación concreta, si se van a llevar algo, es que se armen el chatbot de su materia. Joaco. A ver. La primera es, a uno como docente, ¿le queda algún registro de las interacciones que hacen los estudiantes con este tipo de sistema? Ese sería... Gran pregunta. No. ¿No te queda registro? No. Lo único que tenemos es puestos del campus, por ejemplo, la cantidad de clics
que han hecho los estudiantes desde la herramienta, pero si se lo guardaron como favorito acceden por otro lado. Así que servir a vos como una especie de sensor ahí de que está pasando. totalmente, ese sería a lo que aspiraríamos, poder leer las interacciones de los estudiantes con el chat. Hecho así, no se puede. Hay algunas otras herramientas, ninguna gratuita, vamos a decir, que permitirían configurar un sistema donde yo pueda guardar la interacción, pero requiere una capa adicional. Esto es algo muy fácil y muy sencillo de hacer, pero bueno, no tengo acceso a las conversaciones de los estudiantes. ¿Los estudiantes saben que no tenés acceso a esas conversaciones? Sí, en mi caso sí. En mi caso los estudiantes saben de que no podemos leerlo. ¿Había otra pregunta? Una tontería a lo mejor, pero ese metaprompt que vos redactaste en algún momento, ¿lo podés ir modificando Sí. después? Acá yo puse editar y lo puedo editar en cualquier momento. Sí. Sí. Hoy dijiste que le dabas acceso al HTML de Moodle. Sí. ¿Eso requiere que le des el password para entrar? No, eso digo, descargar estáticamente la página. Si yo abro acá el Moodle, poder ir a mi materia y hacer clic derecho, Save As, y guardar el HTML. Eso es la estructura, no tiene acceso a cada elemento del Moodle. Y recién dijiste que la IA se estaba metiendo en tu calendario de Google. Sí. ¿Cómo haces? Desde hace algún tiempo, Gemini se conecta con todas las herramientas de Google, pero dentro de tu perfil. Esto que está acá tiene abierto mi perfil de Google. Es decir, si yo abro el panel acá, ustedes ven todas mis conversaciones con la inteligencia artificial. Me da más confianza darles mi WhatsApp que las conversaciones con la inteligencia artificial. Entonces está conectado a mi Google Drive, a mi calendario, y esto lo único que hace es configurar la personalidad o el estilo de esta herramienta, pero sigue teniendo acceso a mi Drive, y si vos lo abrís a tu Drive, a tu calendario, si en algún momento se lo diste. Yo le entregué todo a Google. Todo lo que uno interactúa con lo menos alguna de las inteligencias artificiales, no son guardadas esas cosas. O sea, mi password para el banco, si yo le pido que me haga la contabilidad de mi banco. Sí, podría quedar guardada. Queda guardada. Definitivamente. Sí, queda guardada. Dice, pregúntenla. Se supone. No, se supone que yo desde ya no puedo hacer preguntas sobre las conversaciones que vos tuviste con la inteligencia artificial. Pero si eso es, el chat que vos tuviste pasa a ser propiedad de la empresa. Y hay algunos registros que alguna información particular o sensible que ha subido la gente aparece dando vueltas en internet porque estas empresas le venden las conversaciones a empresas de publicidad, por ejemplo. Entonces podría llegar a filtrarse. Sí, Hernán. Ahí vos mostraste ejemplos donde está más la parte práctica. Sí. Resolver el ejercicio 1, 2 y orientarlo y todo eso. Me imagino que quizás antes en la clase hubo la base teórica o la explicación teórica. Por supuesto. Tipo magistral o interacción. Por supuesto. Yo hablo de lo que laburo yo, que es hidráulica, por ejemplo, que hacemos obra hidráulica y una obra hidráulica es un orificio y hay una ecuación que caracteriza, digamos, cómo se comporta ese orificio. Una forma re interesante, pero no me da los tiempos, que uno vaya a medir el laboratorio. O sea, que en un laboratorio vos midas con instrumental y puedas sacar el alumno o el estudiante la fórmula. ¿Sí? Eso implica tiempo y demás. Te hago una pregunta, si el docente no quisiera entre comillas, dar la clase teórica, ¿uno podría, digamos, usar la IA para que el estudiante investigue, pregunte, o sea, pueda el estudiante llegar a esa ecuación sin que el docente le cuente la ecuación? Podrías hacerlo, podrías meter en este prompt una instrucción para que guíe al estudiante a través de ese proceso, donde vos vas a darle por lo menos
los puntos importantes de esa resolución. A mí me pasó que en algún momento a esta herramienta la adapté para que el estudiante pudiera estudiar el tema por su cuenta. Entonces le dije, cuando el alumno te diga, explícame con una carita sonriente, vas a habilitar el modo explicación. Y le vas a explicar un tema y después le vas a hacer preguntas sobre ese tema y le vas a preguntar si querés seguir. Entonces armé una secuencia de explicaciones a través de esta herramienta. Eso se puede hacer. ¿Responde eso a la pregunta? Sí, no está en video. ¿Tuviste una buena experiencia? Sí, tuve una buena experiencia. Las devoluciones son muy buenas de esta herramienta. ¿Y eso se puede hacer en el mismo horario de clases? Vos decís, en vez de estar 2 horas charlando... Absolutamente. Podrías plantear en un laboratorio de informática o en el celular que los estudiantes chateen con la herramienta que vos diseñaste y que avancen sobre algún problema. Gracias. Bien. Perdona. Dime. Chiquita. Comparando Notebook LM y las GEMS, en Notebook LM vos tenés todo el material cargado en el cuaderno. En la GEMS vos no dijiste que cargabas el material en ningún lado. Lo toma de internet. Bien. En la GEMA yo en mi caso le puse, la física ya la sabe. Sí. Con lo cual las ecuaciones y los procedimientos de la física los conoce. Lo único que le hice en el prompt fue ponerle las leyes físicas escritas con la notación que nosotros utilizamos, algunas constantes como las usamos nosotros en clase, y la plancha de ejercicios. A mí no me preocupa que la teoría sea otra porque la teoría ya la sabe el modelo. Entonces lo único que dije fue darle la práctica para que tenga como referencia. Alguien puede tener que subirle a la GEM, acá, conocimiento. Y acá yo puedo agregar archivos, por ejemplo el PDF, el apunte de la materia. Pero no necesariamente va ahí, puede ir ahí o a otro lado. Podría no seguir la consigna. Vos le vas a tener que decir, cuando el alumno haga una pregunta, referite a tal apunte que tenés en el material. Y eso puede ser que la inteligencia artificial lo siga, como que no. Nacho, ¿también se puede vincular a Notebook LM como... Sí, desde hace 6 meses o 4 meses uno puede darle un cuaderno de Notebook LM a la inteligencia artificial como fuente de conocimiento. Podrías hacer eso, poner todo tu material en un notebook y eso usarlo como referencia de la GEMA, del GEM. Una pregunta que me quedó, creo que lo aclaraste igual, o sea, vos le pones, por ejemplo, el trabajo práctico número 1 y las consignas abajo y se las copias directamente como texto, no es que le subí el PDF. Yo hago eso porque, o con la idea de que ese conocimiento esté más a mano que si tiene que ir a buscar el documento. ¿Cuál es el problema? Que los modelos de lenguaje tienen lo que se conoce como ventana de contexto, es decir, que leen cierta cantidad de información. Si yo puse mucha información en el prompt, algo de esa información se le va a perder a este modelo de lenguaje. Entonces, dejándoselo en otro lado, a lo mejor va solamente cuando lo necesita y no está sobrecargado ese contexto. Algo que puede estar pasando acá con mi GEM es que esté sobrecargada. Por eso a la segunda pregunta que le hice ya alucinó o batió fruta. Entonces es una cuestión de práctica de diseño, de cómo diseñamos bien esta herramienta. Allá. Bueno, en general, no solamente con lo que puedas crear. La inteligencia artificial en sí puede mejorarse en una misma versión, digamos, ir siendo más inteligente mediante... No, creo que la respuesta a tu pregunta, si la entendí bien, es no. La inteligencia no va por lo que vos le vayas enseñando. Lo que vos le vas enseñando no cambia qué tan inteligente es. Podés darle reglas sobre cómo querés que se comporte con vos, sobre cómo responder a algunas cuestiones en particular, pero no va a aprender a resolver un problema que antes no sabía resolver solamente porque vos se lo digas. Esos son procesos mucho más costosos computacionalmente y se dan en nuevas versiones, es decir, cuando pasamos de GPT 3.5 a GPT 4, de GPT 5 a 5.2 o a 5.5, que es la más reciente. O sea que ya tiene la limitación de la empresa, por así decirlo. Sí. Sigo un cachito más. Con la idea de que tenemos que explicitar una política de cátedra. Es decir, nosotros tenemos que confeccionar
Tenemos que debatir como cátedra, tenemos que confeccionar y publicar una política de uso de la inteligencia artificial para nuestra asignatura. No tiene por qué ser una postura fija, no es inteligencia artificial sí o inteligencia artificial no, es más bien esta tarea puede tener un determinado uso de la inteligencia artificial y esta otra no. Y la cuestión, como les decía, no es jugar al gato y al ratón, no es solamente detectar inteligencia artificial, sino proteger estos usos de la inteligencia artificial, es decir, que el estudiante sepa cuándo sí o cuándo no. Es una decisión pedagógica porque tenemos que poner en manifiesto qué queremos que el estudiante aprenda de esta actividad, o tenemos que pensar en eso para poder explicitar un criterio sobre el uso de la inteligencia artificial, y es importante que los estudiantes sepan con qué reglas están jugando. Entonces, lo importante como principio a tener en cuenta es que la inteligencia, la política de cátedra, digo de cátedra porque todavía no estamos hablando de políticas institucionales, pero es una discusión que tenemos que dar más pronto que tarde, cómo nos plantamos como institución, como facultad y como universidad en este escenario. Tiene que decirle al estudiante qué puede y qué no puede hacer, es decir, que tiene que orientar la conducta, no tiene que ser un principio como usar la inteligencia artificial responsablemente, no usar la inteligencia artificial para hacer trampa. No debería yo poner eso en mi política, debería ser explícito sobre qué sí y qué no. Cosas que sí funcionan es esto: qué uso está permitido, qué hace el estudiante si usa inteligencia artificial y qué usos están prohibidos. Permitido, por ejemplo, puedo usar inteligencia artificial para generar ejercicios de práctica, puedo pedir explicaciones alternativas, puedo revisar la claridad de lo que escribí yo, sí. ¿Puedo recibir feedback sobre un borrador? Sí. ¿Qué se requiere cuando la inteligencia artificial se usa? Declarar la herramienta, explicar para qué la usó, incluir los prompts, es decir, yo puedo pedir, si hago una actividad como la que propuso Hernán, donde la inteligencia artificial guía al estudiante en un determinado proceso conceptual, puedo pedirle que exporten esa conversación y que me la entreguen, que esa sea parte de la tarea. Puedo pedir que me entreguen la primera versión antes del uso de la inteligencia artificial. Esto también nos sirve a los docentes para saber qué estamos evaluando. ¿Y qué está prohibido? Entregar texto generado como propio, fabricar fuentes, usar la inteligencia artificial en evaluaciones. Sí, hoy en día estamos frente a este problema de que estamos repartiendo los exámenes y hay un estudiante que le saca una foto al examen y se la sube a la inteligencia artificial. Eso pasa, eso nos vuelve al principio donde tenemos que estar permanentemente vigilantes. Es decir, tengo un colega que ve la resolución de un problema de un pibe, 6 renglones sin ningún tachón, y va y le pregunta a la inteligencia artificial ese mismo ejercicio y ve esos mismos 6 pasos en la resolución de la inteligencia artificial. ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, para eso no tenemos solución todavía. Probablemente nunca la tengamos, algo que sea prohibir los teléfonos. En España se estaban hablando de unos detectores de teléfonos para los exámenes. Podemos ir ahí o podemos tratar de ordenar y explicitar criterios para tratar de evitar este tipo de situaciones, que van a seguir apareciendo como aparecieron siempre. Siempre tuviste a un estudiante que se te macheteó, ¿no? Solo que ahora la inteligencia artificial le resuelve el examen en vivo. Como les decía, no pro inteligencia artificial o anti inteligencia artificial, sino más bien conscientes de que esto existe. No puedo hacer que miro para otro lado. Puedo decir, esta actividad no, en esta actividad uso mínima, o en esta usamos inteligencia artificial para resolverla. Y un poco eso nos invita a reflexionar sobre nuestra materia. ¿Qué queremos que aprendan? ¿Qué camino llevaban antes a ese aprendizaje o a la resolución de esa tarea? ¿Cómo cambia ese camino cuando está la inteligencia artificial? ¿Qué tareas ya no producen el aprendizaje? ¿Y qué evidencia necesitamos como docentes de eso? Antes de definir una política, tendríamos, como les decía, que reflexionar sobre nuestro curso, cómo se demuestra el pensamiento propio y qué política yo puedo sostener, explicar y enseñar sin que se vuelva inviable, digamos. No puedo aspirar a que todo de repente se haga en clase y que los estudiantes no tengan que hacer nada en su casa.
podríamos distinguir algunas tareas que sean permisivas, donde sí se puede usar inteligencia artificial y nos importa cómo se usa la inteligencia artificial, moderado, la inteligencia artificial como colaboración, pero un trabajo propio, o restrictivo, directamente prohibirlo para una determinada actividad. Como dice ahí, son respuestas a objetivos distintos, es decir, yo tengo que pensar cada tarea, qué objetivo tiene y cómo planteo el uso de la inteligencia artificial en esa actividad particular. Permisivo, bueno, usar la inteligencia artificial para todo, porque en realidad no me importa tanto el resultado, sino el proceso, y acá debería yo entrenar a los estudiantes. No significa que valga todo, es decir, yo puedo pedir que haya que reconocer el uso de la inteligencia artificial. Ahora les voy a mostrar el ejemplo de la política de uso de inteligencia artificial que yo tengo publicada en la materia que tengo a cargo en la Facultad de Ciencias Económicas. Moderado, es decir, usar la inteligencia artificial para esto, para esto, para esto y no para esto. Es decir, que siempre tengo que decir esto no se puede hacer. El producto final siempre debe ser propio. Y restrictivo, es decir, prohibir algún uso particular de la inteligencia artificial. ¿Cómo lo tengo yo? Así. En el sitio web de la materia, que es de cuarto año de la licenciatura en estadística, yo tengo una pestaña que se llama Información y tengo uso de la inteligencia artificial. Y tengo explicitado esto y lo charlo con los estudiantes el primer día de clases. La inteligencia artificial puede utilizarse como asistente del aprendizaje, pero no como el reemplazo de la actividad intelectual que esperamos de ustedes. Y el uso de la inteligencia artificial lo tratamos de la misma manera que tratamos la colaboración con otras personas. Podés discutir ideas, podés pedir explicaciones, podés contrastar interpretaciones. Hasta podés venir a charlar conmigo la respuesta que te dio la inteligencia artificial. Alentamos eso. Ahora bien, no está permitido copiar ni presentar como propio contenido generado por una inteligencia artificial, del mismo modo que no es aceptable presentar como contenido propio el que hizo otra persona. Y le proponemos algunas reglas heurísticas, como por ejemplo, no copiar ni pegar contenido generado por la IA en el trabajo propio. La interacción es una instancia de aprendizaje, pero el trabajo tiene que ser redactado con palabras propias. Esta es muy práctica y muy visual. No tener simultáneamente abierta la entrega, la tarea y la inteligencia artificial. Guía y orienta el comportamiento. ¿Tengo forma de verificar que esto está ocurriendo? No. Se recomienda primero consultar, luego cerrar y redactar. Evitar asistentes integrados directamente en documentos o código. En caso de duda, una regla orientadora es preguntarse, ¿podría explicarse y defenderse con palabras todo lo que se está entregando? Es decir que cualquiera de ustedes es susceptible a ser interrogado sobre lo que entregaron. Todo el mundo se tiene que hacer responsable del documento que entregó. Esta es entonces la política de uso de la inteligencia artificial. Un uso de inteligencia artificial, si me preguntan, más bien tirando a libre, la inteligencia artificial está, úsenla. Estos son los consejos que te damos. No tenemos forma de verificarlo más que sentarte y preguntarte. Sí. Además de charlar esas políticas de uso, ¿te tomas un tiempo como para enseñarles un poco cómo podrían tener esas interacciones con la inteligencia artificial? Sí. Muchas veces agarramos alguna consigna del trabajo práctico cuando surge una pregunta en clase y vemos de promptearla y analizamos el resultado de un prompt. Así que muchas veces está buena como actividad evaluativa decir esto es lo que hizo la inteligencia artificial, vamos a analizarlo. Bien, ya para ir cerrando, como les decía, tendríamos que explicar por qué la inteligencia está permitida, conectarlo con algo familiar, es decir, algo visual, ejemplos concretos de uso aceptable y no aceptable, requisitos de documentación o cita, cómo abordar privacidad y invitar a preguntar, es decir, que siempre está abierta la posibilidad de usarla. Esto existe, no hacemos como que no existe y cualquier cosa nos preguntan. ¿Cómo se cita la inteligencia artificial? Bueno, hay algunas líneas, no termina de estar del todo
del todo claro. Algunos dicen, bueno, pone OpenAI, 2025. A mí lo que me ha gustado cuando tuve que hacer algo de esto, que es para la Facultad de Ingeniería, donde estamos armando una materia para todas las carreras de ingeniería, es decir, herramientas de inteligencia artificial para todos los estudiantes de la facultad. Cuando estaba preparando el material, escribí en la introducción que este documento fue creado en gran medida con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial, ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity. Todo el contenido fue revisado y editado por un humano. Pero aún así puede contener errores o imprecisiones. Ante cualquier duda, comentario o sugerencia, contactarse con el autor. Esa es la forma en la que yo atribuí el uso de inteligencia artificial en este documento que estoy escribiendo para este seminario que es a partir de ahora obligatorio en todas las carreras de ingeniería. Bien, ya casi llego al final. Cierro trayéndolo de nuevo a Platón, a través de la encíclica del Papa. Las cosas más profundas e importantes solo se aprenden tras mucho tiempo y mucho esfuerzo, comprometiéndose en la discusión con los demás para frotar los conceptos y las experiencias como si fueran piedras hasta que en nosotros salte la chispa de la comprensión. Independientemente de lo que muestran todos los estudios, parece que hay algo en común y es que el aprendizaje requiere fricción, y acá el Papa nos invita a pensar siempre en el aprendizaje con otros, en el aprendizaje en la fricción, hasta que salte la chispa de la comprensión. Y más fuerte todavía, en esto de qué hacemos los docentes y lo que todavía no puede reemplazar la inteligencia artificial, en esto de ver la carita de alguien y darte cuenta de que no está entendiendo, de el acompañamiento humano y sentimental a la duda y al proceso de aprendizaje, el feedback, el consejo que vos le das al estudiante sobre lo que está haciendo, sobre cómo está aprendiendo. Hay estudios que muestran que los estudiantes valoran más el feedback cuando viene de una persona. Y también esto de lo que muchas veces uno enseña más allá de lo que su materia contempla. El verdadero progreso nace siempre de un corazón abierto al otro, de una inteligencia dispuesta a escuchar, de una voluntad que busca lo que une más de lo que separa. Gracias. ¿Abrimos a preguntas? Dale. Ya le pedí al ChatGPT que me haga una encíclica. En serio, nada más que mucho más corta. Me dio 2 páginas. No tengo los recursos del Papa, pero estoy seguro que me hubiera hecho 100 hojas si se las pedí. ¿Y sobre qué es? Tratando de ser más beneficioso, más el beneficio de la inteligencia artificial que lo que fue el Papa. Está muy linda, te dice que hay que usarla. Bueno, compartila. ¿Algo más? Gracias por quedarse hasta 2 horas y pico, gracias por haber venido. Espero que se lleven alguito. Sí. ¿Te podemos consultar si en el transcurso de este tiempo aparece una duda? Obvio, están mis redes sociales ahí, está mi correo dando vuelta por distintos lugares. Va a ser un placer charlar, me quedo ahora un ratito si alguien quiere discutir algo particular. Gracias por venir. ¿La presentación la van a compartir? Sí, de alguna manera la compartimos con todos los que se inscribieron. Y después también el video de la charla. Gracias.